San Lucas, como San Marcos, también nos invitan a acercarnos a la ribera del lago de Galilea para escuchar a Jesús, cómo hablaba, cómo predicaba, y también en ese contexto de la predicación llamaba a algunas personas para ser discípulos suyos más cercanos, para ser apóstoles. Bienvenidos a esta sección de Cautivados por la Palabra, una palabra que en algunas ocasiones se convierte en llamada acuciante que nos pide dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Bienvenidos. Bajó a Cafarnaún, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina porque hablaba con autoridad. Vamos a comenzar por situar las escenas que hoy trataremos, situarlas de forma en su contexto literario y teológico en San Lucas. Dejábamos a Jesús, que había en la escena inaugural de Nazaret, había propuesto, diríamos, su programa, ¿no? Cumpliendo las Escrituras, él viene a llevar adelante una misión de parte de Dios que tiene que ver después con la continuación en Hechos, con la continuación por parte de sus discípulos de la Iglesia, ¿no? Una misión profética al servicio de los últimos para que vean los ciegos, para que el año de gracia y la misericordia se desplieguen, y que tiene que ver con la universalidad, como decíamos, y el rechazo. Esto está en Marcos, pero en otro sitio. Lucas lo ha adelantado. Está descolocado con respecto al orden de Marcos. Pero después vemos que el orden de las perícopas de San Lucas se corresponde bastante con el orden de las perícopas en San Marcos. Lo vamos viendo. Después viene la jornada en Cafarnaún, en Marcos y en Lucas. Después viene el texto de la vocación. En la jornada en Cafarnaún Jesucristo predica, Jesucristo hace milagros, Jesucristo ora también. Y después viene el texto de la llamada en Lucas. Este es el texto de los que hoy analizaremos, la llamada de Simón Pedro. En San Marcos, la llamada está también descolocada, pero está descolocada en San Lucas con respecto a Marcos. Hemos puesto entre paréntesis, la llamada es previa, como veis, 1:16-20 es antes. Y la jornada en Cafarnaún es ya en presencia de los discípulos que han sido llamados antes, como explicábamos en los vídeos. En cambio, en San Lucas, la llamada de los discípulos es posterior a la jornada de Cafarnaún, por eso si lo leéis despacio, Jesús en la jornada de Cafarnaún, en Lucas, a diferencia de Marcos, no va acompañado de ningún discípulo, sino que va solo, porque aún no tiene discípulos en Lucas. ¿Qué es más verosímil? ¿La llamada al comienzo de todo o la llamada cuando ya ha habido milagros y cierta actividad de Jesús? Lucas prefiere poner la llamada después. Juan tenemos algo parecido, bueno, un poco diferente, y en cambio Marcos lo pone al principio del todo. Son dos visiones distintas del cuándo y lo que significa, por tanto, la llamada a los primeros discípulos. En San Lucas está cuando Jesús ya es conocido. En Marcos está al principio del todo. Bien, después viene la curación del leproso y las controversias de Jesús, un conjunto de controversias que están también en el mismo orden de San Marcos. Casi quitando estas pequeñas diferencias en el mismo orden, y esas controversias culminan con la llamada de los 12, la elección de los 12, que será el segundo texto que vamos a trabajar en este vídeo, y después con un pequeño sumario que se llama un resumen de la actividad de Jesús en Galilea. Se dedicaba a hacer milagros, sanar, se dedicaba a echar demonios, se dedicaba a predicar por las sinagogas de Galilea. En San Marcos tenemos lo mismo, la elección de los 12 y el sumario, pero al revés que en Lucas. Como San Marcos es más primitivo, creemos que Lucas ha cambiado el orden, ha puesto primero la elección de los 12 y después el sumario. En Marcos primero está el sumario y luego la elección de los 12. ¿Por qué? Porque a San Lucas seguramente este sumario, este resumen, le sirve muy bien para introducir la sección siguiente, que es el discurso de Jesús en el llano. Bien, en cualquier caso, Lucas, con algunas pequeñas variantes de orden, acordaos la importancia del orden en San Lucas, va siguiendo el Evangelio según San Marcos. Entonces, la llamada, un poquito retrasada con respecto a Marcos, y también la elección de los 12, que viene después de unas controversias de Jesús.
Vamos a verlo porque es muy importante comprender el contexto inmediato para entender bien el alcance teológico y narrativo de estos relatos. Vamos a trabajar la vocación de Simón y vamos a trabajar la elección de los 12. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes». Una de las cosas que podemos hacer para aprender Biblia es comparar el relato de la vocación en San Lucas, Lucas 5:1 y siguientes, con el de San Marcos, que es similar al de San Mateo, Marcos 1:16 al 20. Vemos que es muy distinto. Allí es Jesús pasa por la orilla y ve a 2 hermanos, venid y seguidme, veo a 2 hermanos, venid y seguidme, dejan todo y le siguieron. Llama a 4 personas. En cambio aquí el contexto es completamente distinto, es también en la orilla, porque Jesús está predicando, y realmente llama a Simón. Aparecen otros 2 personajes también, Andrés no aparece, parece que es la llamada de 3, pero sobre todo de 1, de Simón. Y está situada en la predicación de Jesús y en la pesca milagrosa. Entonces el texto es muy diferente y se parece un poquito bastante, a una aparición de Jesús a Simón en Juan 21. Después de comparar Lucas con San Marcos, Lucas 5, sería bueno compararlo con Juan 21. La pesca milagrosa y la vocación de Simón, también con una indignidad de Simón. Allí por las negaciones y aquí porque es un pecador que no es digno de creer en Jesús. Entonces, cómo se ha ido formando la tradición cristiana, ¿verdad? Los relatos, cada uno se ha puesto en situaciones muy diversas, ¿no? Entonces, para entender a San Lucas hay que entender Marcos 1, llamada primera de los discípulos, y hay que entender Juan 21, esa aparición del resucitado. Aquí sitúa San Lucas este texto. Lo ha cogido de la tradición y nos lo ha puesto, como San Marcos, más o menos al comienzo del ministerio público de Jesús. Veamos un poquito el esquema. Primero, hay una introducción narrativa, capítulo 5, versículos 1 al 3. Jesucristo predicaba la palabra de Dios, que es lo principal que hacía, ¿no? Y como había tanta gente en la orilla, él vivía en Cafarnaúm, cerca del mar, como había tanta gente en la orilla, pues ve una barca y decide ponerse en la barca como si fuera un escenario. Entonces podríamos imaginarnos, ¿no?, la playa, la orilla del lago, la gente, y Jesús sube a la barca como si fuera el escenario desde el cual habla, como en un teatro, ¿verdad?, en la cavea, a los que están frente a él. Esto también aparece en Marcos, pero después, en el discurso en parábolas, Marcos 4, también nos imaginamos esta situación. Entonces diríamos que la barca de Pedro le sirve a Jesús de cátedra desde la cual predicar abarcando a la gente. Es una idea hasta imaginativamente muy bonita e incluso muy teológica, muy simbólica. Jesús predica desde la barca de Pedro. Las consecuencias eclesiológicas de esto, leído el Evangelio después de la pasión, después de la resurrección de Jesucristo, en contexto de iglesia, son muy interesantes. Jesús predica a la muchedumbre desde la barca de Simón, desde la barca de la iglesia. Entonces, creo que hay un alcance muy interesante si nos imaginamos la escena y la leemos en el contexto en que Lucas escribió, después de morir Jesucristo, y en el contexto de la iglesia actual. Jesús predicando desde la barca de Simón. Y Jesús predica la palabra de Dios. Esa expresión muy interesante resume, Jesús no predica su palabra, sino la palabra de Dios, que es la palabra de los profetas en el Antiguo Testamento, es la palabra que Jesús predica, y después en los Hechos, esa expresión palabra de Dios se referirá al testimonio de los apóstoles sobre Jesús. O sea, el contenido, como va cambiando un poco, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la palabra de Dios es lo que los profetas anuncian, en Jesús la palabra de Dios es su predicación del reino,
Y después los apóstoles es lo que Jesús predicó más la muerte y resurrección de Jesucristo, que cumple ese reino de forma definitiva. Entonces, palabra de Dios. Jesucristo no ha venido a hablar de sí mismo. Jesucristo ha venido a predicar la palabra de Dios. Ya sabéis que la expresión palabra de Dios significa muchas cosas. La Biblia es palabra de Dios, pero sobre todo la predicación de Jesús es palabra de Dios. La predicación de la Iglesia es palabra de Dios. Y aún más, Juan capítulo 1, Jesús mismo es, no solamente predica, sino que es la palabra de Dios en persona, eterna, que se ha encarnado. Es una expresión también muy interesante, con mucho alcance, que debemos profundizar. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que irnos a la orilla para escuchar de labios de Jesús, sentado en la barca de Pedro, esa palabra de Dios. En Jesús resuena la palabra definitiva de Dios. Y entonces también esto nos sirve para ver un poquito el contexto de la llamada. Y Jesucristo no llama fuera de contexto, sino que realizando su labor habitual, predicar, algunos de los que estaban por allí, después va a aprovechar Jesús para llamarlos. Es decir, parece como que Jesucristo quiere tener colaboradores para que compartan su misión. De entre los discípulos, de entre los presentes, puede surgir la vocación. También es bonito y se cumple actualmente, ¿no? Normalmente la vocación de los sacerdotes, de los religiosos, de gente misionera en la Iglesia, de laicos muy comprometidos, no surge de la nada, sino que suele surgir en contexto de discipulado. Cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno está frente a la barca de Simón, cuando uno le atrae la palabra, es muy posible que Jesús le aparte, como en este caso vamos viendo, para llamarle a un seguimiento más cercano. Entonces, el contexto precioso, con un alcance muy significativo teológico para nuestras vidas. Jesús termina de predicar, la gente desaparece y le pide a Simón que reme mar adentro, que eche las redes y que recoja el pescado. Podemos analizar este texto desde los relatos de vocación que ya conocemos del Antiguo Testamento, pero aquí parece que Lucas también, el orden, a Lucas le gusta jugar con el orden, tenemos un orden al revés. En los relatos de vocación del Antiguo Testamento y del Nuevo, lo primero es el mandato, la teofanía y después el mandato. Hay un mandato que aquí estaría aquí, ¿no? Serás pescador de hombres. Luego viene la dificultad, si no valgo para esto, que está aquí, y después un signo. No, hombre, no temas porque a María, ¿no? Isabel está encinta. O sea, sería la misión primero, después la dificultad del enviado y después el signo para confirmar ese envío. Aquí tenemos lo contrario. Primero el signo, luego la reacción del llamado que se considera indigno y luego la llamada en sí misma. Es al revés. Esto es un mensaje también de San Lucas que quiere que nos demos cuenta que las cosas no siempre funcionan A, B, C, sino que en la vida los ingredientes de la llamada son siempre los mismos, pero no siempre funcionan con el mismo orden y de una forma que podemos controlar. A veces hay cosas que sucedieron en el pasado que son un signo para mi vocación presente. A veces hay dificultades que experimenté en el pasado que resulta que son la clave para poder comprender la misión como gracia en el presente. Entonces, el orden de la vocación en San Lucas. Vamos a ir viendo entonces eso, el signo, reacción de Pedro y cómo Jesús llama a Simón. Cuando acaba de hablar Jesús, entonces la gente desaparece y le pide a Simón, desde cuya barca había predicado, que cumpla la función para la que la barca se creó, para pescar. Ha tenido una función, diríamos, derivada, ¿no? La barca para predicar, Jesucristo ha lanzado su palabra desde la barca y ahora vamos a lanzar las redes. Está claro que desde el contexto, desde lo que Jesús dirá después, pescador de hombres, hay un paralelo entre la predicación de Jesús desde la barca y la pesca de Pedro desde la barca. ¿Quién ha sido Jesús hasta ahora en la introducción? Ha sido un pescador que estaba lanzando las redes a tierra. Jesucristo viene a pescar hombres, viene a lanzar las redes de la palabra para que seamos rescatados, para que nos vinculemos a este Señor que ha venido a buscarnos. Y por eso
La pesca física es signo de la misión. Bien, Jesús le dice a Pedro, rema mar adentro, echa las redes y pesca. Remar mar adentro significa remar hacia aguas profundas. Normalmente los peces, hay más peces cuanto más hondo está, pues rema mar adentro, rema hacia aguas profundas. Pero también ya desde los santos padres, los papas actuales, indican como aquí hay un símbolo también de Jesús para todos nosotros, ¿no? Jesús siempre dice a sus discípulos, atreveos a entrar mar adentro. A veces estamos pescando siempre en el mismo sitio, en lugares seguros, en lugares donde siempre se ha hecho, y Jesús nos dice, no, atrévete a cambiar de sitio, atrévete a meterte más en el mar. Como este mar, he tocado un poquito el mar y no hay peces, me voy. No, métete más adentro en el mar, rema mar adentro. Eso nos puede pasar con ciertos pueblos, ciertas sociedades, ciertas personas. A lo mejor en la superficie del lago, en la superficie de esta cultura, no hay fruto. Pero si entras más adentro, es posible que consigas fruto. Remar mar adentro es todo un símbolo de mandato misionero, de atrevimiento misionero por parte de Jesús hacia la Iglesia. Rema mar adentro y echa las redes. Y Pedro le dice a Jesús dos cosas. Con mucha humildad y con mucho jefe, le dice literalmente. No es tanto maestro, epístate, sino jefe. Lo cual significa ya un respeto, jefe. Hemos estado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Y además cuando se pesca es de noche, todavía en el lago de Galilea, ¿no? Hay mucha gente que va a pescar tanto de día, a mediodía. Si no hemos pescado nada en el momento que hay que pescar, ¿cómo vamos a pescar? Entonces aquí Pedro habla como pescador, como experto pescador. No le dice a Jesús, tú no sabes nada de esto, no, lo dice con respeto, pero no tiene sentido pescar cuando no hemos pescado nada en su momento, pescar ahora. Pero, en cambio, en tu palabra, echaré las redes. Aunque no hemos pescado nada, me fío. ¿Qué significa en tu palabra? Pero ahí tiene como un doble alcance, ¿no? En tu palabra significa, sobre todo, fiado de ti, obedeciendo tu mandato. Pedro aquí habla como discípulo, no como experto pescador, sino como discípulo. En tu palabra, obedeciendo a lo que dices, echaré las redes. También en tu palabra puede significar, Jesucristo ha estado predicando. Como te he oído predicar, como sé la eficacia de tu palabra, pues en esa palabra que yo mismo ya he escuchado, echaré las redes. Yo creo que el alcance es los dos, ¿no? Como he escuchado tu palabra, que me ha llevado el alma, y ahora esa palabra se dirige a mí, fiado en esa palabra que se ha convertido en mandato, ya no en predicación general, sino en mandato hacia mí, voy a echar las redes por obediencia, por atracción y por obediencia. Vamos a ver si pescamos, porque tú me lo has pedido. Jesucristo marca el momento y el lugar donde hay que pescar. Jesucristo no enseña a pescar a los discípulos, sino que marca el lugar y el momento adecuado. Bien, y por eso la obediencia es la clave de la pesca. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la pesca milagrosa, que hay muchísimos peces que no caben en la barca. Entonces llaman a otra barca. Hay algunos autores que interpretan esto, teniendo en cuenta la forma de pescar de entonces, que la otra barca sirve, pues las redes se echaban en un lado y la otra barca con el otro lado. De esta forma los peces quedaban dentro y entre las dos barcas tiraban y sacaban los peces. O sea, hace falta la otra barca para pescar. Lo cual también nos está recordando al futuro los envió de dos en dos. O también, pero en cambio San Lucas, más que para pescar, que seguramente es así como fue, pero es porque hay tantos peces que no caben en una barca y pedimos otra barca. Bien, sea para pescar o para portar la pesca abundante, el caso es que hace falta otra barca. No es solo Pedro, hace falta otra barca, no es solo su barca, de dos en dos. Nunca una barca es suficiente para pescar en nombre de Jesús. Hace falta el otro, siempre, muy importante. Bien, y al ver esto, reacción de Simón. Apártate de mí que soy un pecador. ¿Qué significa que soy un pecador? ¿He hecho algo malo? No, sino que me desborda por completo tu forma de actuar. Yo no entiendo tus caminos. Entonces, soy un pecador, no estoy a la altura, no tengo la confianza suficiente para compartir la pesca. San Pedro experimenta su lejanía con respecto a Jesús, experimenta su incapacidad de seguir el ritmo de Jesús, experimenta que no es nadie frente a Jesús. Si Jesús no hubiera venido, seguramente Pedro no se sentiría tan... La presencia del grande hace que nos veamos pequeños. La presencia del poderoso, del que hace signos, hace que nos sintamos impotentes, incapaces. Ante Jesús, Simón sabe que no es nadie.
experiencia de pequeñez, porque ha llegado el Señor. Y luego es el versículo 8. Y el narrador nos dice que no solamente fue una experiencia de Pedro, que estaba admirado, sino que también los de la otra barca, Santiago y Juan sobre todo, estaban admirados. Es decir, sirve para ampliar el alcance de la reacción y después veremos el alcance de la llamada. No solo va a ser llamado Simón, sino también otros con él. Entonces la reacción es de Simón, en singular, pero luego otros, parece que dice Lucas añadiéndolo no, también participan de la reacción de Simón, de no saberse nadie, porque después van a participar también de la vocación de Simón. Vemos que la reacción de Pedro, ponerse de rodillas, considerarse un pecador, creer que tiene que haber distancia entre él y Jesús, porque como entre Dios y el hombre, ¿no?, brota de un ver. Viendo Simón la pesca milagrosa en el fondo, igual que antes Jesús cuando estaba predicando vio unas barcas y le pidió a Simón que le dejara. Es decir, todo ha comenzado por un fijarse Jesús en la barca de Simón y después Simón ha tenido experiencia, no solamente ver pasar, sino que el ver tiene aquí un significado hondo, un significado teniendo la experiencia de esa pesca milagrosa, se ha considerado un pecador, ¿no? Acordaos también de la llamada del joven rico. Jesús lo miró, lo amó y le dijo: una cosa te falta, sígueme. La mirada de Jesús, aquí también la mirada de Pedro, la importancia de saber ver las cosas. Y recordamos Lucas capítulo 4, la semana pasada, el vídeo anterior, cómo Jesucristo había venido a que los ciegos vean. En el fondo Pedro también era un poco ciego y ha podido ver en el fondo quién es él mismo. Debido al desbordamiento de Jesús, a su milagro, Pedro se ha visto a sí mismo como nunca se había visto. Tiene una experiencia de sí mismo desde lo que ha visto fuera. El ver, es muy importante el ver, porque del ver vienen todas las demás cosas preciosas, aunque a veces veamos también nuestra indignidad. La dificultad de Simón ha sido doble. Primero, si no pescamos nada, ¿por qué seguir? Y segunda y principal, no solamente es que no hay pesca por la noche, sino que soy un pecador. En el fondo, San Lucas, yo creo, está pensando en los lectores después de esto, ¿no? ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Cuáles son los dos principales problemas que tenemos ante Jesús y su llamada? ¿Cuál? Primero, si no pescamos nada. Si no pescamos nada, merece la pena seguir echando las redes. Merece la pena seguir siendo pescadores. Es que no hay fruto. Y cuando no hay fruto, pues lo mejor es descansar o marcharse del lago, o el no haber fruto nos frustra. Menos mal, Pedro, llamada a nosotros, que hay obediencia, que el Señor sigue llamando. Y la segunda dificultad es aún más grave, ¿no? La dificultad personal. Es que no solamente no hay fruto pastoral, sino que es que yo personalmente no estoy a la altura de todo esto. Yo no merezco ser compañero del Señor. Yo no merezco estar pescando en la misma barca que Él. Entonces, esa doble dificultad, la dificultad pastoral y la dificultad personal, profunda, de saber cómo soy, eso son dificultades necesarias porque son reales, y si uno no ve ambas dificultades, es posible que Jesús nunca pueda llamarle. Como decimos siempre, ¿no?, también con el caso de María, la dificultad forma parte del proceso de la vocación, porque la llamada solo se puede fundamentar en la verdad. Jesús no llama ideas ni perfiles, llama sujetos, llama personas. Entonces, Pedro experimenta esa doble dificultad y eso es necesario para que después venga la llamada propiamente dicha. Aunque aquí, más que llamada, Jesús no le dice a Pedro, como en Marcos, déjalo todo y sígueme, o venid detrás de mí. No temas, lo cual ya implica que estamos en una teofanía, ¿veis? Lo primero siempre las teofanías, aquí es el final. No temas, siempre el ángel a María, no temas, cuando se aparece un ángel, pues aquí Jesús a Pedro, no temas. Aquí el temor es fruto del desbordamiento del milagro y la pequeñez de Pedro. No tengas miedo, no temas. Desde ahora, desde hoy, podríamos decir en Jesús, desde este encuentro conmigo, serás pescador de hombres, que es una frase de la tradición que todos los cristianos conocen cuando Lucas la escribe, pescador de hombres. Jesucristo no llama a Pedro, sino que le da una promesa o más un anuncio. Y Jesucristo funciona aquí también como profeta.
como aquel que mueve los acontecimientos. Y Jesucristo está designando a Pedro como pescador de hombres, e inmediatamente va a ser pescador de hombres. No es es una llamada, pero no con la forma de la llamada, sino con la forma de la palabra profética que obra lo que dice, que cumple aquello que anuncia. Desde hoy serás pescador de hombres. Y por eso después, porque aquí tenemos una llamada en forma de promesa, de palabra profética eficaz, viene la conclusión del narrador que dice: llegaron a tierra, dejaron la barca, dejaron todo y le siguieron. Entonces ha habido llamada, pero Lucas quiere que esa llamada tenga la forma de un mandato eficaz. Y es llamada no solamente a Pedro, aquí aparece en singular: serás pescador de hombres. Y aquí aparece en plural: lo dejaron todo y le siguieron, porque aparecían aquí también los que se habían asombrado. Es decir, es la llamada de Simón, pero a la que se incorporan otros. Jesús quiere insistir en la llamada de Simón y sabe que existen otros llamados, pero personalizar también, quizá, no solamente para subrayar el caso de Pedro, que es el más importante de los apóstoles para San Lucas y para la Iglesia primitiva, sino para poder aplicárnoslo los lectores. También nosotros estamos incorporados a esa llamada de Pedro, pero podemos aplicarnos este proceso. Bien, pues entonces eso, podemos leer toda esta llamada de Simón aplicada al personaje histórico de Simón, pero también aplicándola a las llamadas que Jesús sigue haciendo en nuestras vidas. No sé cuál será el orden por el que Jesús va actuando en mi vida, pero está claro que estas constantes van funcionando en cada uno de nosotros. Y al final, cuando nos fiamos, cuando dejamos que Jesús actúe y cuando somos capaces de ver más allá de lo inmediato, se produce el milagro principal, que no es pescar mucho, sino responder a la llamada. A Jesús le importaban no los peces que Pedro iba a coger, no la eficacia de Pedro pescador, sino la vinculación de Pedro discípulo a la misión de Jesús. Por aquellos días se fue al monte a rezar, y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Pasamos ahora, saltamos la escena del leproso, la escena de las controversias, que ya trabajamos en Marcos, y vamos a la elección de los 12 por parte de Jesús. Es posible que debajo de esta secuencia San Lucas esté pensando en la constitución del pueblo de Israel en el desierto, en el monte Sinaí. No solamente ya como lo narra la Biblia, el libro de Éxodo, Números, sino también como era interpretado en tiempos de Jesús, en el siglo I. Tenemos sobre todo en Filón de Alejandría, la vida de Moisés, y luego también en el pseudofilón que se llama Antigüedades Bíblicas. Tenemos ahí una interpretación de aquel momento muy interesante que consiste en lo siguiente. Moisés ha estado en el Sinaí durante 40 días, pues eso, Dios le está revelando, le revela las leyes, el santuario, y después desciende y se encuentra, como sabemos por la Biblia, con el pecado del pueblo. El becerro de oro, él se enfada mucho, Dios va a castigar al pueblo, entonces después Moisés sube por segunda vez al monte a orar a Dios para pedir la intercesión de Dios, el perdón, con respecto al pueblo pecador. Lo consigue, Moisés es escuchado, el pueblo no es aniquilado, el pueblo no es castigado, el pueblo no es rechazado de la alianza, y después desciende para continuar el éxodo, y entonces envía 12 exploradores, uno por tribu, para explorar la tierra de Canaán, es decir, conquistar la tierra prometida. Bien, pues si vemos esta secuencia, podríamos relacionarlo en las controversias de San Lucas. Jesús es rechazado. Ya en Lucas 4, 16 siguientes, en Nazaret, Jesús es rechazado. Hemos visto un conjunto de textos en los que Jesús es rechazado. Entonces Jesús sube al monte a orar
pasa toda la noche en oración y después desciende por la mañana y elige a 12 para enviarlos, como Moisés. Si este paralelo es cierto, el mensaje de fondo es muy interesante y es: Jesús está constituyendo el nuevo pueblo de Dios. Es decir, hay una actividad paralela a la actividad de Israel en el desierto. Es la secuencia de un pueblo pecador que rechaza a Dios, un intercesor Moisés que intenta que el pueblo no sea, y el envío de 12 para una tarea para continuar la misión de Israel, que es ir a poseer la tierra prometida. Entonces Jesucristo está instituyendo al nuevo Israel. Eso sí, vemos que es un atrevimiento enorme. Jesús, cuando ha sido rechazado por los escribas y los fariseos, por los dirigentes del pueblo, no espera, no sube a rezar a Dios para que se conviertan esos dirigentes y puedan, sino que elige unos nuevos dirigentes. Jesús, rezándole al Dios del Sinaí, al Dios del Antiguo Testamento, va a establecer un nuevo principio de autoridad en una alianza renovada. Entonces aquí aparece la continuidad con lo antiguo y también la ruptura, la novedad con respecto a lo antiguo. Jesús no va a elegir a unos cuantos escribas escogidos que se convierten sino que va a elegir a 12 completamente distintos para inaugurar un nuevo éxodo, para fundar un nuevo pueblo de Dios en este desierto que es su predicación. ¿Y cuáles son los requisitos para elegir a estos 12? También la tradición judía dice un poquito que cuáles son los requisitos para elegir a los exploradores o para elegir a cualquier persona, para elegir a un profeta. Y la tradición judía, es toda la tradición post-bíblica, diríamos del tiempo de Jesús, nos habla de los requisitos, sobre todo que se conozca bien la ley, las personas que conozcan bien la ley, es un requisito fundamental para que Dios te elija, y también personas responsables que cumplan esa ley, que sean justos, diríamos, ¿no? 2 requisitos que tengan méritos propios. En cambio, si leemos el texto de Lucas, también el de Marcos o el de Juan, acabamos de ver que Simón es un pecador. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser elegidos, para ser instituidos en los 12 en este nuevo pueblo? Pues ni los méritos ni el conocimiento de la ley. Estamos ante pescadores no instruidos y ante pecadores. Pescadores y pecadores. ¿Cuál es el requisito fundamental? La elección libre por parte de Jesús. Se insiste mucho en ese verbo, eligió. Jesús elige a 12. Eso sí, ¿cuál es la causa de fondo? Una noche pasada en oración. La elección de estos hombres, de estos 12, es fruto de la relación personal de Jesús con el Padre. Jesús no solamente los elige Él, sino que los elige después de estar rezando una noche entera. La experiencia filial de Jesús es la causa de la elección de los discípulos. Qué interesante es esto. Diríamos que seguramente Jesús estuvo repasando los nombres de los 12 durante toda la noche en presencia del Padre. Los requisitos entonces ninguno. Vosotros no me habéis elegido, yo os he elegido. Elección libre y gratuita. Juan capítulo 15. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Yo os he enviado para que deis fruto. Si esto es cierto, ante cualquier elección por parte de Dios, no debería surgir ningún tipo de envidia. ¿Por qué ha elegido Dios a este y no a este otro o no a mí? No existe el por qué en nosotros. ¿Es que yo valgo menos que este para...? No, seguramente hasta vales más. Pero es que no está en la valía personal. No busques porque no vas a encontrar. No busques en los méritos las causas de esta elección porque no lo vas a encontrar. Porque la causa está en la libertad soberana de Jesús, que elige pescadores y pecadores. Entonces no cabe la envidia, no tiene sentido, existe, pero no tiene sentido lógico. No hay que buscar ninguna explicación. ¿Qué habrán visto en este que no hayan visto en mí? Pues nada, porque no está en este ni en ti el motivo de la elección, de la vocación. Y también tampoco podemos en el futuro decir, pues que Dios va a elegir a este para... No, si Dios es libre, es libre. No podemos predecir por los méritos y por la valía y por las cualidades. No, Dios es libre. Ni cabe la envidia, no es lógica, ni cabe tampoco predecir el futuro y saber lo que Dios va a hacer y cuáles son sus caminos. Dios es libre. Y en esa intimidad entre el Padre y el Hijo se forja la elección
de unas personas porque el pueblo es pecador. Porque Dios ama a todo el pueblo, elige a 12 y los elige con pura soberanía, con absoluta libertad. ¿Por qué se han conservado en la Iglesia primitiva estas listas de los 12 que las tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos? A veces con pequeñas diferencias, pero importa la lista y el número, los 12. ¿Por qué se han conservado? Porque hay muchas cosas en la tradición que no se han conservado. Tiene que haber un motivo, un lugar para que esto se insista y se mantenga y se escriba. Pues seguramente es 2 razones principales, ¿no? O 3. La primera sería la importancia comunitaria de estas listas. Es decir, decir cuáles son los personajes de los orígenes es una forma de dar cohesión al grupo, ¿no? El aspecto comunitario de recordar estas listas. Somos fruto de una institución querida por Jesús, además. Entonces, nosotros somos los que venimos de estos apóstoles. Es decir, la Iglesia, cohesión de grupo, ¿no? Listas de nombres concretos que son nuestros antepasados, cohesión de grupo. También, no solamente cohesión de grupo presente, sino los orígenes ciertos, verdaderos, genuinos, históricos de este grupo. Nosotros nos fundamentamos en la experiencia que tuvieron de Jesús estos que además fueron elegidos por Él, estas personas concretas. Es decir, cada generación, ya desde la generación de San Lucas y los oyentes de San Lucas y los lectores, se vincula a este origen. Es decir, hay unos personajes concretos, no son mitos, no son ideas, no son tópicos, no son sombras, sino que son nombres concretos, personas concretas, aunque después no sepamos mucho de ellas, de algunos se sabe bien poco, pero son personas concretas elegidas por Jesús. Es una vinculación no solamente de la comunidad entre sí, primer elemento, sino una vinculación de la comunidad a sus orígenes. Es la raíz. No somos un árbol trasplantado en cualquier momento, sino que tenemos raíces profundas, históricas y verdaderas en la vida que se insertan en la vida pública de Jesús. Quizá una tercera función de conservar estas listas es cuidado con intentar fundar una rama del cristianismo, un movimiento, bajo otros apóstoles, bajo otros profetas, bajo otros que supone que han tenido una revelación, que viene por ahí uno que dice que se ha encontrado con Jesucristo y no. Hay que hacerle caso a estos, que fueron los que desde el principio vivieron con Jesús y fueron elegidos por Jesús. Hay una triple función, eso de cohesión, origen histórico y también canonicidad de un movimiento. Por eso es muy importante y hoy todavía deben seguir sirviendo estas listas para que aprendamos también estas 3 funciones que tiene el conservarlas en los textos evangélicos. Y esto también tiene mucha importancia, incluso algunos investigadores protestantes lo reconocen y ven cómo el Nuevo Testamento tiene claro que si Pentecostés, Hechos 2, fue el nacimiento de la Iglesia, diríamos que su concepción viene aquí, en la elección de los 12. Y luego la gestación va a ser cómo Jesús les va explicando a los 12, a los apóstoles, lo que tendrán que hacer. Es decir, antes del nacimiento, de dar a luz la Iglesia en Hechos 2, en Pentecostés, está una gestación interna, ¿verdad?, de esta Iglesia que tiene como punto fundamental la elección de los 12. Y entonces, si esto es cierto, resulta que, lo reconocen incluso muchos protestantes, el papel mediador de la Iglesia, de la autoridad en la Iglesia, se remonta a Jesús y fue querido por Jesús. La cosa es que tengamos que revisarlo, pero fue querido por Jesús. Los futuros testigos pascuales de Jesús no son solamente para San Lucas testigos de Cristo resucitado, que es la esencia, sino que vivieron con Él antes, lo conocieron antes, conocieron toda su vida pública y sobre todo no han sido exaltados sino que fueron elegidos por Jesús. Los testigos principales de la resurrección no son los más exaltados o con una experiencia mayor de Jesús resucitado, sino que fueron elegidos por Jesús antes de morir Jesús. Fueron elegidos y designados por el Jesús histórico. Luego tendrán experiencia de su resurrección, pero lo que les da a ellos el caché para ser, no es solamente haberse encontrado con Jesús resucitado, tener experiencia mística de Jesús, sino que fueron ya históricamente elegidos y designados por Jesús de Nazaret. Personas concretas, pecadores, con rostros concretos y nombres concretos.
Y luego también algo que, insisto, también los protestantes aceptan, el papel primordial de San Pedro en la Iglesia primitiva, y desde ahí, bueno, pues ya podríamos trabajar y estudiar los sucesores de San Pedro, ¿no? Entonces, está claro en los textos bíblicos, sobre todo San Lucas, porque además seguramente San Lucas no está escribiendo una iglesia petrina, una iglesia fundada por Pedro, no, está escribiendo a otra iglesia, pero que reconoce que en los orígenes, que reconoce que la figura de Pedro es fundamental para la iglesia. En Pedro se reconoce el discipulado genuino y la autoridad inicial de la iglesia y principal. Entonces, la importancia de Pedro en la iglesia de Jesús. También nos dicen estos textos que se han conservado importantes, las listas de los 12 en los Evangelios. De la lista de 12 se intenta subrayar con las preposiciones y con que van de dos en dos, ¿no? También influidos por aquel de dos en dos, el envío, ¿no? Aparece mucho en los textos bíblicos la importancia de dos en dos. También por parejas se van nombrando los 12. Y luego San Lucas insiste en el primero, Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y el último, Judas Iscariote, que fue el traidor. El traidor. Hubo también un traidor entre los elegidos. ¿Cómo eligió Jesús al traidor? Entonces, subraya al primero y al último, ¿no? Como para compararlos de forma, una contradicción, ¿no? Simón el primero y Judas el último, el traidor. Judas Iscariote, se ha interpretado la palabra Iscariote desde varios, algunos piensan que significa hombre de Cariot, sin más, de algún lugar Iscariot, o también dicen que viene la palabra sicario, el hombre de la espada, el hombre de la sica, una espada pequeña. Otros piensan que también sería hombre de la mentira, Iscariot, de la falsedad. En cualquier caso, se quiere distinguir Iscariote, lo distingue del otro Judas, ¿no? Que hay un Judas, diríamos, bueno entre los apóstoles. Pero sí, no se calla que dentro de los elegidos hubo también un futuro traidor. Esto es posible en la Iglesia de Jesús y fue posible en los principios. Ojalá que no se repita nunca. Pero la elección por parte de Jesús no implica ya que a partir de ahí somos santos y tenemos que aprender a ser fieles, tenemos que aprender la cercanía de Jesús. Entonces, Simón, la barca, los 12, Jesucristo sigue llamando. Jesucristo nos ama tanto que sabiendo que somos débiles quiere incorporarnos a su tarea. Hace muchos años, una monja argentina, que ya murió, me regaló esta pequeña joyita, pequeña madera, en tu palabra echaré las redes, Lucas 5:5. Lo conservo con cariño y en el fondo es lo que hoy hemos querido decir, ¿no? Señor, nos fiamos de tu palabra, estamos cautivados por la palabra y porque tú lo dices, echaremos las redes de la pastoral, de la misión, pero sobre todo también dejaré que tú eches las redes de tu mirada y de tu cariño sobre mi vida. Si quieres vincularme a tu camino, aquí estoy. La vocación forma parte de una mirada de Jesús y ese diálogo con el Padre, ¿verdad? Entonces, nos fiamos de Jesús y sabiéndonos pescadores, estamos cerca de la barca de Simón y también podemos ser agregados a los apóstoles a quienes el Señor envió. Pedro es el primer llamado, pecador, indigno. Después vinieron los 12, como la constitución radical, principal de una iglesia instituida. Y después vendrán los 72 también enviados, veremos. Y después tantos otros, ¿no? Jesucristo necesita discípulos misioneros. Jesucristo necesita apóstoles. Él se sigue paseando por la ribera del lago. Él sigue predicando la palabra y a aquellos oyentes de la palabra de vez en cuando les aparta para decirles, pescador de hombres serás, sígueme y conviértete en apóstol. Ojalá que del estudio y la oración con la palabra surjan también nuevos apóstoles que, sabiéndose pecadores, se fíen de Jesucristo y puedan ser enviados a la tarea de la misión. Feliz semana a todos.